Atentos porque el precio de Bitcoin está amenazando con reingresar en la estructura operativa de mayor fractalidad. En vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura operativa mayor y destacábamos cómo recientemente, durante el fin de semana, estuvo desarrollando una estructura operativa de menor fractalidad, que fue esta estructura que se ha desarrollado sobre la resistencia de la estructura mayor. Después de una potencial sacudida en zona de máximos y después de ese potencial reingreso, observábamos cómo el precio de Bitcoin conseguía mantenerse sobre esta zona operativa de los 57.330. Veíamos cómo seguía entrando presión compradora sobre este nivel, los operadores defendían al precio y el precio de Bitcoin no terminaba de demostrar esa debilidad. Y esta fortaleza en el corto plazo ha continuado durante las últimas horas. Como estáis viendo, en estas últimas horas el precio de Bitcoin ha vuelto a romper la zona de la resistencia y tras esto ha iniciado un movimiento de continuación alcista hasta la siguiente resistencia que teníamos en los 60.800. Y lo más importante de todo, mirad el volumen. En esta ruptura y consolidación de la ruptura veíamos un incremento del volumen bastante significativo, confirmando con esto la fortaleza alcista. Y ahora mismo en estas últimas horas estamos viendo un intento de ruptura de esta resistencia, otra vez acompañado de volumen, y tras esta ruptura lo que está intentando hacer actualmente es intentar consolidarla. Podría ser que ya hayamos terminado de desarrollar esta estructura operativa que hemos estado trabajando durante prácticamente una semana. Como comentábamos, ese margen que teníamos a partir del jueves ya nos abría la posibilidad de romper el equilibrio y quizás esto que hemos visto en las últimas horas ya sea la ruptura del equilibrio. Normalmente esto suele pasar más los lunes, pero está sucediendo en domingo. Quizás podemos interpretar esto como que también hay cierta urgencia por parte de los operadores, y de hecho es que en el propio desarrollo de la estructura también podemos observar un poquito esa urgencia, porque finalmente esta estructura operativa, si la hemos terminado de resolver, habría sido una acumulación de fallo estructural, con esta presión compradora que observábamos en esta zona operativa. Para confirmar la continuación de esa fortaleza vamos a hacer una cosa, y es establecer esta dinámica alcista que estamos viendo actualmente en el precio. Mientras el precio se mantenga dentro de esta dinámica alcista, seguiremos favoreciendo escenarios alcistas, continuando con la fortaleza que estamos viendo actualmente. Pero mucho cuidado si terminamos viendo una ruptura efectiva de la dinámica, porque entonces es donde se abriría la posibilidad a un cambio de contexto. Y desde este punto, el cambio de contexto que más me importaría sería el de tener un reingreso agresivo dentro de la estructura operativa. Si vemos algo de este estilo, habría que empezar a favorecer setups bajistas con bastante urgencia, porque esto sería una muestra de debilidad muy importante, ya no solo en el corto plazo, sino más para medio largo plazo, porque podría indicar la continuación bajista. Y ahora en lo que es el gráfico diario, os recuerdo que todavía tenemos una posibilidad alcista, que es la que se está empezando a activar después de estos últimos movimientos. Pero para confirmar esa fortaleza tenemos que ver cómo el precio continúa reingresando en la estructura operativa y a partir de aquí que tenga algún tipo de consolidación. El primer nivel para esta consolidación sería este soporte que tenemos en los 60.815. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que uso. Y vemos algo bastante curioso en las últimas horas, y es que el precio de Bitcoin ha continuado buscando liquidez por parte de los short. De hecho, en momentos puntuales veíamos cómo los bots de alta frecuencia se activaban buscando ayudar en este movimiento alcista. Ya se han llevado gran parte de la liquidez que había, pero como veis, si seguimos subiendo, volvemos a encontrar niveles bastante cargados, como por ejemplo estos 62.585 o estos 62.900. Respecto a la liquidez de 100x, vemos algo muy interesante, y es que durante este último movimiento alcista que estamos viendo, se han llevado prácticamente toda la liquidez de 100x que había, porque aunque vemos algunos niveles como por aquí en los long, en los 59.080,
son niveles que no están tan cargados. Respecto a la liquidez de 50X, también destacamos esta zona que estaba bastante cargada y se lo han llevado en estas últimas horas además. La liquidez de 25X ya se la llevaron en este primer movimiento alcista, no vemos mucha sobre esta zona operativa tampoco y por parte de los long menos. Y ojo porque poco a poco va entrando en zonas de liquidaciones de 10X. Sobre todo vemos muchas a partir de los 62.515 hasta los 63.395. En Bookmap además vemos una dinámica bastante interesante y es que como veis durante los movimientos bajistas empezaban a entrar órdenes de compra a defender al precio, como por ejemplo en estos 56.000, también estos 56.750 y continuábamos viendo presión compradora en torno a la zona del VWAP. Aquí vemos absorción de ventas importantes y de hecho en este último movimiento parece que también, sobre los 60.600. Aunque veíamos ventas en los 60.900, las han terminado retirando. Y en estas últimas horas continuamos viendo presión compradora en torno a la zona del VWAP. En The Kingfisher seguimos viendo más liquidez por parte de los long, de hecho ha aumentado en estas últimas horas hasta estos 57.685, con pico de liquidaciones en torno a los 58.950. En los CVDs estamos viendo una dinámica bastante interesante y es que son compras generalmente desde todos los exchanges, diría. Todos los exchanges están acompañando este movimiento alcista con compras de spot. Respecto a los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez, desde los 60.175 hasta los 59.825 y aquí también hay un poquito en los 59.520 y en los mapas de high leverage también vemos bastante liquidez en zona de longs. Tenemos aquí un clúster desde los 60.300 hasta los 60.050, un poquito de liquidez en torno a los 59.650 y desde los 59.425 hasta los 59.215.